Me gusta mucho ver que Dios me ama y siempre me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser fascinante estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse hermoso estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería. Dime, ¿cuáles son los pasos para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser muy divertido estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. ¿Cómo se siente estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser fascinante estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse hermoso estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería. Dime, ¿cuáles son los pasos para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser muy divertido estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama y siempre me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar,
exhalar. ¿Cómo se siente estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser fascinante estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse hermoso estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería. Dime, ¿cuáles son los pasos para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser muy divertido estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. ¿Cómo se siente estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser fascinante estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse hermoso estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería. Dime, ¿cuáles son los pasos para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser muy divertido estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama y siempre me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú?
Debe de ser fascinante estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse hermoso estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería. Dime, ¿cuáles son los pasos para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser muy divertido estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. ¿Cómo se siente estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser fascinante estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse hermoso estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú estás felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería. Dime, ¿cuáles son los pasos para estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser muy divertido estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama y siempre me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente estar felizmente ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú?